el COVID ha sido un verdadero tsunami. Alguien ha puesto una diapositiva, porque ha provocado, en la mesa hay una variación de temas muy importantes y diferentes. Creo que cada uno de ellos podía dar lugar a un simposio diferente, a un simposio especializado o especial. Pero este simposio llevaba por título Sanidad post-COVID y no es poco. Ha habido uno de los, en la anterior mesa, no recuerdo ahora, que ha comentado, no sé si hemos reflexionado suficiente o deberíamos reflexionar sobre lo que ha supuesto el COVID en la sanidad en nuestro trabajo cotidiano. Yo creo que este simposio por lo menos ayuda a reflexionar algo, pero es que hay mucho que reflexionar, porque como veis, una cosa es hablar de el cuidado centrado en la persona, en el paciente, en la familia. Otra cosa es el cuidado del personal, de los sanitarios. Otra cosa es hablar de la telemedicina. Hay cantidad de temas importantes que hay que reflexionar y creo que darán lugar a muchos otros simposios, porque con esto no hemos hecho más que tocar algún tema. Paso a las preguntas. Nieves. Voy a empezar por María. En nuestro país, según estimaciones que hemos querido comprobar. Después vamos a ver si las energías renovables. Voy a empezar por María. María Colomer. En la presentación se expone que durante el periodo COVID aumentó el riesgo del personal sanitario de sufrir una enfermedad mental, pero posteriormente se matiza que sufrir un periodo de estrés prolongado por sí solo no basta para desarrollar enfermedad mental. ¿Qué otros factores contribuyen entonces a que esta probabilidad aumente? Y te la voy a unir a otra pregunta porque puede entrar en tu respuesta. ¿Crees que la escasez de personal en las plantillas de los servicios, incluido salud mental, ha influido en el aumento de la angustia y ansiedad en el personal sanitario? Bueno, son dos en una. Sí, Nieve. Te contesto, a ver, si soy capaz de contestar claramente. Los factores que pueden afectar, o sea, que contribuyen a un trastorno mental, como decía, son múltiples, ¿no? Los más conocidos, por ejemplo, pues el tener un buen apoyo, ¿no?, familiar, un buen apoyo social, suelen ser amortiguadores. Tener un trabajo donde uno se siente desarrollado y plenamente desarrollado contribuye. ¿Qué pasa, no? Que cuando hay un trabajo en el que los equipos de protección son insuficientes, el personal es insuficiente, el ambiente de trabajo está estresado, pues son factores que evidentemente pues van a contribuir a que uno pueda tambalearse, ¿no? Pero siempre hay factores de protección, ¿no?, ya sean tanto el apoyo social, tanto vivencias gratificantes experimentadas a lo largo de la vida, ¿no? El tener actividades donde uno pueda distraerse, evadirse fuera del trabajo, tener periodos de descanso, o sea, siempre, pues bueno, hay un montón de factores, la verdad es que no los podría decir todos, ¿no? Quizá es más fácil, pues eso, incidir en los que suelen ser factores de riesgo, como puede ser, pues eso, el aislamiento, unas malas condiciones de trabajo, el haber tenido antecedentes previos de padecer un trastorno mental o todos ellos pues pueden contribuir a que en un momento como este pues uno vuelva a repetir ciertos patrones que no sean adaptativos, ¿no?, en ese momento. No sé si con eso contesto un poco a las dos. Sí, porque eso también se puede aplicar a la población general, pero sí, por supuesto.
Bueno, María ha estado en el comité del sector 1 como PIR, que ya lo ha terminado cuando se empezó a preparar esto. Y si recuerdas, María, cuando presentaste el borrador al comité, había una enfermera y una médico de intensivos que recalcaron mucho sobre todo el sufrimiento emocional, o sea, la carga que habían tenido, que podía contribuir a estos temas, y que lo que más les había ayudado era el apoyo en el equipo, o sea, trabajar bien en equipo, y porque eran las personas que les podían comprender. Eso también piensas tú, eso, que el estar en un equipo que no esté muy bien integrado también puede contribuir a aumentar estos factores, Sí. O sea, puede ser otro factor. Por supuesto, o sea, por supuestísimo, unas buenas relaciones de trabajo previas, ¿no? Un equipo que funciona, que está abierto a los cambios, que es flexible, pues siempre va a ser mucho más adaptativo en una situación como esta, ¿no? Y va a permitir proteger también a los propios individuos que forman ese grupo. Por eso también en las propuestas finales a mí me parecía interesante que estos grupos que se pudieron formar en algunos hospitales, ¿no? de apoyo mutuo, de escucha, se pudieran mantener, porque me parece que son una manera de proteger al equipo, ¿no? Y de generar también grupos de confianza donde se puedan compartir estas cuestiones. Sí, con un profesional de salud mental, me imagino, que había en estos grupos. Por supuesto, yo creo que es necesario, tanto para poder hacer una devolución de todo lo que se hable, porque no solo son bla 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 no sirve, ¿no? También poder hacer una reflexión de lo que se expone, y también pues porque pueda haber alguien que en un momento dado, ante una crisis más aguda de alguno de los individuos, pues pueda intervenir. Muy bien. Seguimos con salud mental, pero ahora con Elena. Y a ver, la pregunta me parece un poquito confusa, pero luego digo lo que he entendido. Dice, ante la negativa de un paciente en ingreso institucionalizado en residencia de ancianos, aun habiendo grado de dependencia, si su familia, hijo o hija, entre paréntesis, no consigue tutela, con la curatela podría obviarse el hecho de que no quiere ingresar y conseguir la institucionalización. O sea, yo entiendo que no es ingresar y conseguir, sino permanecer, porque primero habla de un paciente institucionalizado. Institucionalizado. Y no he entendido bien la pregunta, me he perdido, la verdad. Ante la negativa de un paciente. Sí, que primero dice que el paciente está en ingreso institucionalizado en una residencia de ancianos, y que si supongo que con la nueva ley, que efectivamente plantea muchos problemas, si no se consigue la tutela por un hijo, con la curatela se podría, dice, obviar el hecho de que no quiere, supongo que permanecer ingresado e institucionalizado, porque dice de que no quiere ingresar y conseguir que esté institucionalizado. Hombre, si es una curatela para aspectos sanitarios, sí que se puede continuar con el ingreso, o no sé, es que no acabo de entender el núcleo de la pregunta. Sí, me imagino que se refiere a que al omitirse la tutela con la nueva ley, que dice que va a haber pocos casos que se puedan declarar, ¿no? Dependientes. Vale, sí, se están solo con la curatela podría, pues en esto yo me figuro que anciano, sí. Es que has hablado, como no somos especialistas en el tema, de curatela en aspectos sanitarios, porque habrá aspectos económicos o distintos temas. Claro, la curatela es eso, como una tutela parcial, puede ser en aspectos sanitarios o en aspectos económicos. Yo me refiero que o sea, yo entiendo que se refiere a una curatela en aspectos sanitarios. De todas formas, soy especialista en psiquiatría, pero soy especialista en la nueva ley que se acaba de poner
¿Puedo interrumpir un que momento? acaba de entrar en vigor y es amplia y compleja. Sí, Sí, yo estoy de eso. acuerdo con Elena, se trata de una ley, yo no me la he llegado a leer entera, pero que no hace más tampoco. que adaptar la legislación española a las recomendaciones del Convenio de Derechos de las Personas Discapacitadas de la ONU. O sea, no hace más que seguir eso que ya se ha firmado, que se va, pues, darle el refrendo legal. Es compleja, pero si una cosa cambia. Hace poco en un congreso de psiquiatría legal junto con un juez estábamos en la mesa y él nos decía que la persona, y además no puede ser de otra manera, ya no va a haber incapaces, porque quien es incapaz totalmente, pues está ya en la caja. ¿Quién es capaz totalmente? ¿Conocéis a alguien? Pues no, uno de Bilbao y otro más. No, nadie, todos necesitamos algún tipo de apoyo. Entonces lo que defiende esta ley es la curatela, quiere decir de cuidados. Yo hago esta reflexión. Los pacientes van a necesitar, como todas las personas, cuidados y dependiendo de las circunstancias. Se ha hablado aquí del tratamiento individualizado, de las circunstancias familiares. Depende de cada caso. Va a ser muy difícil, pero va a haber que hacer trajes a medida de cada persona. No vale para todos igual. Y yo creo que es importante esta ley porque hace hincapié en esos cuidados. Y aquí no hemos estado hablando más que de cuidados. Y se ha destacado que para cuidar a otros, los sanitarios teníamos que cuidarnos. Vale, parece claro. Hay que cuidarse, los sanitarios, para poder cuidar mejor. Pero yo me hago una reflexión. Sí que en el COVID ha habido un riesgo de mirarnos más a los sanitarios y preocuparnos más por nuestra salud que no por lo que se ha dejado de hacer en muchos pacientes, una de las que han intervenido en que ha habido también sensación de que se ha abandonado. Yo hago crítica y pregunto, ¿no es la telemedicina otra barrera más que ponemos en la relación médico-paciente? Porque es un riesgo. Me ha parecido muy el enfoque que ha dado Teresa de Barbastro, de riesgos y oportunidades. Como en todo hay riesgos y oportunidades, pero tenemos que darnos cuenta de los riesgos y tenemos que darnos cuenta de las oportunidades. Y creo que es una reflexión. La telemedicina... Te dejo, Nieves, sigue preguntando. Todo esto que estás comentando, Tirso, la siguiente pregunta, que se la dirijo a Teresa, se la dirigen, dice, se ha hablado de la formación del personal sanitario en recursos informáticos, pero ¿quién forma la población? ¿Dónde quedan los ancianos, personas sin recursos informáticos, etcétera? Que, algo que sí que nos planteamos mucha gente, porque esta ya es una reflexión añadida. Yo conozco mucha gente mayor que sabe manejar el WhatsApp porque se lo han enseñado sus hijos o nietos y para tener relación con ellos, que les ha venido muy bien en la pandemia. Pero también hay muchos ancianos y personas que acuden a centros sociales y tal, que necesitan ayuda, que no tienen ese acceso, esos conocimientos. Entonces dice, ¿cómo fomentar el apoyo? Preguntan, Teresa. Sí, perdón, Teresa Borruel. Luego hay otra, que ahora no caía, como para mí es Maite la otra Teresa. A ver, vamos a ver, lo que ayer dijo Juan Col es que creo que dijo que de 1.300.000 aragoneses, 1.200.000 se habían bajado la aplicación Salud Informa. Entonces lo que dijeron es que esto de que hablamos, que es una realidad, ¿no? Que los ancianos, sobre todo, exacto, el apoyo familiar, dijo asociaciones vecinales, por barrios, no sé, voluntarios. Sí que habría que pensar cómo articular esto, obviamente, porque estamos hablando de una relación, o sea, hay un emisor y hay un receptor y los pacientes tienen que saber también cómo ponerse en contacto, hacer uso de las nuevas tecnologías. Entonces, pues supongo que a través de asociaciones vecinales,
telemáticas. Sí que recuerdo haber leído una noticia que en la Comunidad Valenciana habían hecho, a través de las asociaciones de pacientes, habían hecho un estudio de necesidades de la gente, de impacto, de trascendencia, de necesidades para luego articular todo esto que me preguntáis. Nieves, si te parece, recoge de las preguntas una para cada ponente y después se abre pero porque creo que dará oportunidad a cada ponente. Y además es que hay un comentario general que lo han hecho hace rato, pero ese lo he dejado para el final. Bueno, a ver, al comité de Teruel, a Silvia. Una persona que le ha gustado mucho vuestra iniciativa del Comité de Teruel quiere saber qué instrumento se utilizó para realizar la encuesta acerca de la eutanasia entre los profesionales sanitarios. Me parece que has hablado de un cuestionario de enfermería de Madrid, o sea, del Colegio de Enfermería de Madrid, ¿no? Sí, nosotros replicamos un cuestionario que habían utilizado tanto en Madrid como en otras comunidades autónomas. También se había realizado en el País Vasco y en Cataluña. Y la forma de pasar el cuestionario fue mediante Google Forms, que tienes... No sé si la pregunta es más eso de dónde habíamos sacado el cuestionario o cómo lo habíamos hecho llegar a los profesionales. Lo has comentado ya en tu presentación. Sí. Básicamente porque la aplicación funciona bastante bien, porque llegas por correo electrónico a todas las personas que quieres y se contestaron primero como unos tics de que era totalmente voluntario, totalmente confidencial y demás, y después pasamos a las preguntas, que la verdad es que es muy sencillo de realizar, y fue pues gracias sobre todo a Taira Velasco, que es la compañera enfermera de Madrid, que nos lo dejó a nosotros, pero había sido ya realizado en otras comunidades autónomas. Muy bien, gracias. A ver, para Ainhoa, un momentito, por el orden. A ver, respecto a lo que has comentado de las medidas de los familiares, bueno, que eso efectivamente has recalcado ideas muy interesantes y además muy reales, que los pacientes, la mejoría que experimentaban cuando veían a sus familiares, pero comentan que eso en muchos casos ha dependido de los jefes de servicio. Y bueno, yo también, porque en nuestro comité hay 2 hospitales y lo estuvimos comentando cómo estaba articulado este tema, y supongo que también según la empatía del jefe de servicio y la cantidad de EPIs que tuvieran, digo yo, eso ya... Pero bueno, la pregunta va dirigida a ti. ¿Qué piensas? ¿Que sí que debería ser según el jefe de servicio, que está ahí más al pie del cañón, o dar unas reglas generales? Claro, es bastante complicado. O sea, yo creo que en realidad en cada sitio ha sido gestionado de una manera. O sea, sí que hay protocolos de hospitales que para todos los servicios establecían unas normas, y luego cada planta o cada unidad ha hecho un poco lo que ha querido, por decirlo así. ¿Y quién lo tiene que establecer? Pues no lo sé. En donde conozco yo, ¿no?, que son las UCIs, por ejemplo, en cada una se ha hecho de una manera diferente, un poquito con los facultativos, el jefe de servicio también, y la supervisión de enfermería. Y entiendo que al principio, los primeros meses, en casi todas partes ha sido lo mismo, que ha sido visitas 0, pero luego ha habido unidades en las que se hacían visitas regladas semanales, y ha habido unidades que han empezado meses más tarde. Entonces, quizás sí que unas directrices generales por parte del propio centro, aunque luego cada unidad tenga que adaptarlo pues a su servicio, a su personal o a los recursos que tenga. Muy bien, gracias, Ainhoa. Ahora a Maite, María Teresa Delgado, te leo la pregunta. Es imprescindible la seguridad de los datos y diagnósticos de los pacientes en la telemedicina, pero ¿nos hemos parado a pensar que en lo cotidiano tenemos actos médicos que no son nada seguros?
Por ejemplo, el informar de la salud de un paciente a la familia en un pasillo del hospital por el que pasa personal de todo tipo. Bueno, no sé si esta persona se ha incorporado solo en la segunda parte, porque antes ya se ha comentado cómo los comités están difundiendo. Precisamente yo creo que todos hacemos hincapié en la confidencialidad. Pero bueno, la pregunta es esa, que si tenemos en cuenta lo cotidiano, como empezaba hablando de la seguridad de los datos y diagnósticos, he pensado que iba más dirigida a ti. Porque No, bien, me parece una pregunta muy interesante, muy interesante. Toca el tema de la telemedicina y toca lo que es, lo que es el concepto de la relación clínica y de cómo registrar esa relación clínica. Claro, en el modelo tradicional, cuando una persona establece una relación clínica médico-paciente o profesional de la salud, usuario o persona, como lo queramos decir, por ética, por deontología y por ley, tiene un instrumento que es la historia clínica, donde registra lo que ha sido el acto médico, ¿no? O el acto clínico. Claro. ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías? Que se están utilizando sin estar reguladas muchas veces, sin formar parte de la estructura y las herramientas estandarizadas por parte del centro sanitario. A ver, cuando yo hago un acto médico clásico, tengo el deber de registrar lo que haya hecho en la historia clínica. Y la historia clínica es un instrumento que no elijo yo, lo elige la institución, porque es la responsable de facilitarlo y de asegurar la custodia, la conservación y el acceso restringido por y para lo que deba ser utilizado. Las nuevas tecnologías, por ejemplo, si yo utilizo el WhatsApp para hacer una interconsulta con un compañero sobre un paciente, ¿vale? ¿Cómo traslado el resultado de esa interconsulta a la historia clínica del paciente? Efectivamente, lo que yo le informo no le informo en el pasillo o en la consulta o en el domicilio, queda a criterio del profesional hacer un resumen en la historia clínica, pero es algo a lo que tengo que conocer que estoy obligada a hacerlo. Y si no lo hago, se me puede reclamar. Y además, bueno, ¿y cómo lo haces? Y después lo registro en la historia clínica. A ver, ¿cómo registramos esas interconsultas mediante las nuevas tecnologías en la historia clínica de los pacientes? No pasan directamente, las interconsultas no son regladas, no han llevado la vía normal. Claro, es lo mismo desde la actitud, desde el conocimiento y desde la decisión de cómo hacerlo, con el hándicap de que en el otro lado sí que sé dónde ponerlo en el evolutivo y además queda registrado. Y aquí es una vuelta más de tuerca, nada más. Muchas gracias, Maite. Y ahora una pregunta general que no sé si a lo mejor Tirso se atreve con ella. Leo, encantado con la calidad de las ponencias y comunicaciones en mi primera aproximación a un seminario de este tipo. Y pregunto, ¿por qué es tan escasa la representación masculina en los comités de ética, visto que las 12 comunicaciones las presentan fenomenalmente, pone entre paréntesis, mujeres? Gracias y enhorabuena por el simposio. Muchas gracias. Es un hombre porque dice encantado, no firma, pero lo corrobora. Bueno, porque tiene muchas explicaciones, pero me atrevo a responderla. El sexo débil es el hombre. La Real Academia Española de la Lengua todavía no se ha enterado, pero vivimos una media los hombres de 6 años menos que la mujer. En España se suicidan 4 hombres por una mujer. El sexo débil es el hombre. Y la mujer está más preparada para cuidar que los hombres. En la profesión sanitaria se les ha enseñado mejor a cuidar. Y a nosotros, yo creo que nos deberían de enseñar a cuidar.
Por eso ahora hay 80% en la carrera de medicina, o 90% de mujeres y 10% de hombres. Pero bueno, eso históricamente puede cambiar, lo sabe Concha Gómez, que está ahí. Ella hizo la tesis sobre Amparo Poch. En los tiempos de Amparo Poch eran 2 mujeres y 98 hombres. La historia puede cambiar. Y creo que... Gracias, Tirso, por la alusión a mi tesis. Hay que reivindicar la figura de Amparo Poch. Creo que es una mujer que deberíamos de conocer su historia. Muchas gracias. Fue una mujer y una médico, y además de Zaragoza. De verdad, leeros, aunque solo sea Amparo Poch, en Wikipedia, y veréis una persona que fue una pionera. Bueno, te pones, espérate que voy a sacar el libro de la tesis, espérate que se vea en el libro, ya que nos ponemos así. Bueno, sí, ha habido muchas pioneras y con eso no has acabado de responder, porque una cosa es que estemos pero déjame acabar, que aún no he acabado. Bien. Una cosa es estar más predispuestas, digamos, genéticamente a cuidar y educacionalmente. No genéticamente, no he dicho... Educacionalmente bien. Pero déjame acabar. Que sí. Primero, no digo genéticamente, digo trabajar en culturalmente. Culturalmente, no he dicho genéticamente, eso es hay razones, pero yo solo una reflexión mi reflexión del final de lo que supone el simposio. Segundo. Creo que estamos en una profesión de cuidar, que el COVID ha sido un tsunami para todos, para los sanitarios más, y debemos devolver. Yo creo que has hecho una ponencia, me ha gustado. Ha habido una ponencia que habla de calidad asistencial y humana. La calidad humana debemos devolver hacia la mirada hacia el paciente, como han dicho también Elena Andrés, de centrarse en la persona. Todos los comités de ética estamos en ello. Pero déjame hablar, acabar, Nieves. Debemos de centrarnos en lo que dice el paciente, en lo que necesita el paciente, en lo que podemos ayudar a un paciente. Y eso creo que nuestra labor de cuidados tiene que ir por ahí. Y sobre todo en escuchar al paciente. En una revisión que hice últimamente y que habrá que hacer sobre el tema de discapacitados, que se preguntaba a ancianos, se veía sobre la capacidad del anciano para decidir, lo digo porque esto va a surgir, hay trabajadores sociales aquí, muchos, un anciano puede decidir dónde vivir. ¿Cuándo decide que vive solo y que puede vivir solo, que tiene una residencia? Hicieron una revisión y al final el artículo acaba diciendo: por favor, escúchennos. Hay que escuchar lo que dicen los pacientes y de ahí partir a ver cómo podemos ayudar. Y esas medidas de apoyo y curatela deben de partir sobre todo para escuchar. Mi miedo de la telemedicina es que sirva para separar y no para ganar, como ha dicho bien Maite Delgado. Lo esencial de la relación clínica es una relación de confianza. Si conseguimos más confianza por medio de la telemedicina, fabuloso, pero si nos sirve para poner barreras, ese es como ha dicho Teresa Berruel, riesgos y oportunidades. Es una oportunidad, pero es un riesgo, en todo lo que puede. Bueno, ya, Nieves, ha acabado. Quería hacer una pregunta, un comentario más bien, al comité de Teruel, porque en vuestro, que efectivamente, como han recalcado aquí, es muy interesante lo que habéis hecho, pero veo que que aunque en las propuestas se recoge los cuidados paliativos, fomentar, dar a conocer, o no recuerdo exactamente el verbo, pero no se refleja ni en el cuestionario ni en la charla que habéis puesto el esquema de lo que habláis. Y sí que se recoge en la ley de eutanasia, aunque sea de una manera teórica y marginal. ¿Quieres que responda yo, Silvia? Vale, perfecto. Sí. Es que nosotros lo que hemos expuesto ha sido un poco el conjunto de todas las actuaciones que hicimos. Se hizo una charla en la que se habló efectivamente de cuidados paliativos, de la ley de regulación de la eutanasia y paralelamente se hicieron estos 2 cuestionarios. Luego, el fruto de todo esto, nosotros fue elaborar un informe que lo hicimos de una manera deliberativa.
expusimos los hechos, expusimos los valores y luego, a modo de recomendación, expusimos los deberes. Dentro de los hechos, nosotros expusimos los diferentes estudios que había, pues los ha nombrado Silvia, en otras comunidades, y nuestros propios hechos. Y dentro de los valores, entonces lo que hicimos fue analizar, leer, reflexionar sobre todos los informes que en ese momento habían que hablaban de la eutanasia. Dentro de estos informes, pues había informe de la Asociación Española de Psiquiatría, informe de la Asociación Española de Cuidados Paliativos, informe del Comité de Bioética de Aragón, informe de Derecho a Morir Dignamente. Todo lo que encontramos fueron nuestros valores sobre los que luego reflexionamos e hicimos esas recomendaciones. La reflexión la hicimos en un grupo, la gente que habíamos participado en este trabajo, hicimos una especie de grupo de discusión y fuimos aportando a raíz de todo esto estas recomendaciones. Es decir, no salen del estudio, sino que salen de alguna manera de ese conjunto general. No sé si me he explicado bien, Nieves. Sí, gracias, Concha. Y, a ver, en la sala, como queda poquito tiempo, ¿hay alguna pregunta referente a la segunda mesa de alguien de la sala? A ver, si no... Rogelio, ¿querías comentar algo? Tirso, a ver si hay más... Yo creo que estamos... No hay más preguntas. Justo con el tiempo. Yo haría una reflexión. Creo que nos queda todavía mucho que reflexionar sobre el COVID y el post-COVID. Hay mucho que hablar y que reflexionar autónomamente, que eso lo dije 20.000 veces nuestro maestro, profesor Diego Gracia. La ética tiene que ver con la autonomía y no con la heteronomía. Debemos de reflexionar autónomamente y compartir y dialogar reflexiones. Creo que eso debería ser el camino. Es que ha habido, y por eso yo creo que cada ponencia o cada comunicación daría lugar a un simposio. Yo creo que, pero es que el tsunami nos ha dejado tocados. Yo creo que... Y ahora que empezamos, hombre, la buena noticia, no lo sé, pero creo que parece que vemos ya luz al final del túnel, que parece que estamos saliendo. Ojalá podamos, y ojalá a mí me resulta difícil dialogar a través del online. Me parece muy difícil deliberar vía online. Yo creo que deberemos de volver a hacerlo presencial porque... para mí no es lo mismo, no lo sé vosotros, pero para mí me resulta mucho más difícil. Y es bueno que haya además opiniones encontradas, pero es más fácil eso, poderlas ventilar o poderlas deliberar de manera presencial que no online. No sé qué opináis vosotros. Hombre, yo pienso, se me escucha, ¿no? Sí. Que, a ver, pues que lo que hablamos, que la atención, que las consultas telemáticas han venido para quedarse, pero habrá que hacer unas guías y decir en qué situaciones, qué pacientes y qué cosas no se pueden hacer, ¿no? Yo pienso así. Y luego, pues lo que hablamos, lo que hay que tener es tiempo, porque si no se tiene tiempo... pues ya vemos los problemas que supone en este simposio con la gente que está al otro lado, problemas de comunicación. Entonces, pues todo eso habrá que solucionarlo, o sea, unos buenos dispositivos para que y poner tiempo en las agendas ¿no? Para que la atención se pueda llevar a cabo de forma telemática y ver qué cosas se pueden llevar a cabo y qué cosas no, Maite. Sí, bueno, con respecto a la telemedicina, efectivamente, una de las conclusiones claras es que cada especialidad, cada servicio, cada departamento, cada equipo asistencial tiene que consensuar de forma expresa las líneas rojas generales y luego
particulares también, flexibilidad para que se adapte a cada persona, en las que la telemedicina no es viable. La guía de psicólogos las tiene claramente establecidas y es una manera de tenerla en cuenta para cada una de las especialidades, efectivamente. Lo otro era lo que decían también ayer, ¿no? Hay que agendar las consultas. Claro, agendar, a ver, hay que darles un tiempo en la agenda asistencial y ese tiempo tiene que ser flexible. No es lo mismo la persona joven que se maneja perfectamente bien y que además le haces un favor no haciéndole venir a la consulta, que el abuelito que está sordo, que además no te entiende ni papa, que si le haces, tiene que llamar al nieto, puede ser cuando esté el nieto para que le ayude, porque sí que es verdad que le ha pedido la vía, la consulta y está en el Salud Informa. Es que todo el mundo se ha puesto de alta en el Salud Informa porque es la única manera que tenían de poder acceder. Era o estabas de alta en Salud Informa o no tenías acceso a la asistencia sanitaria. Claro, pero ¿quién se lo ha hecho? Pues el sobrino, el hijo, el nieto, el vecino, que claro, para eso además ha tenido que pedir el PIN, con lo cual, eso, la confidencialidad al poder, ¿no? Aquí el PIN del abuelo o de la abuela o del inmigrante lo tiene hasta la potitos. No, a ver, es que no voy a entrar aquí, que me voy a calmar. Efectivamente, hay que agendar, hay que dar tiempo y hay que poner límites y no deben depender de la ética de cada profesional. Es que la medicina, las profesiones sanitarias tienen una ética profesional que para eso está justamente el tema deontológico, ¿no? Y esas guías tienen que establecerse y llevarse a la práctica y auditarse y facilitarse, favorecerse, promocionarse desde arriba. Yo creo que la telemedicina es... Sí, un momentito. Ok. 5 minutos quedan, creo. No, perdón por no... No, estaba pensando que igual habría que pensar... Estamos pensando en nosotros hacia el paciente, pero ¿qué está pidiendo la gente? Quiero decir, ahora tienen la opción de elegir consulta presencial, consulta telemática. Me gustaría un poco tener la oportunidad de saber qué perfil de paciente está pidiendo consultas telemáticas, qué grado de satisfacción se le está dando a sus pacientes. Quiero decir, mirar un poco de ellos hacia nosotros también. No sé, eso es lo único que... Completamente de acuerdo, Pilar, en eso tenemos que escuchar a los pacientes. Hay que volver a escuchar. Creo que la telemedicina puede servir para ganar tiempo para estar en contacto con el paciente. Eso creo que tú querías intervenir. No. Para ganar tiempo para poder contactar, pero estar con el paciente. Este siglo le llaman que es el siglo de la soledad. Me da miedo que ayer en el simposio había un investigador del Carlos III que habían hecho un estudio donde en un piso pequeño veían la persona en que cambiaba de habitación a habitación, abría el pastillero o no. Así lo comentó. Eso es horrible. A ver. Estaba controlado por todos los lados, pero lo que tiene que ser es una... Yo a mí me digo, si a mí de mayor me ofrecen eso, lo siento, pero no. Yo prefiero alguien en contacto, es decir, la telemedicina tiene que ser para ganar tiempo para estar en contacto, entre humanizar, que ha salido una de las comunicaciones aquí, para que seamos capaces de tener una relación clínica de confianza y más humana. A ver, si te vas a los datos, que hay muchas cosas publicadas, el 70%, entre el 60 y el 70%, depende de las encuestas y de las cosas, te dirían que están satisfechos con lo que tienen porque entienden que es que no había otra. Si les preguntas qué prefieren, solo 3 de cada 10 prefieren la telemática frente a la presencial. Y si haces diferencias en función de jóvenes y mayores, los mayores van mucho más arriba a la presencial. ¿Qué está pasando ahora? Que claro que eligen, no pueden elegir si prefieren telemática o presencial por una razón, porque van y lo que quieren es
que les vean lo antes posible. Y entonces, donde tienen hueco, que habitualmente ahora hay más presenciales que telemáticas, aviso, pero cogen el primer hueco o llaman porque solo quieren la receta, pero le dan dentro de 2 semanas para la telemática, renovar una prescripción concreta puede ser hecho por teléfono, y en cambio al día siguiente tienen una presencial. Y no lo eligen los pacientes. En la herramienta del Salud Informa no se aclaran, se coge un hueco y unas veces, no saben que si es presencial, si no es presencial, y otras veces cuando llaman les ofrecen el primer hueco que tiene el médico. Esto es la realidad hoy. El futuro tiene que cambiar, por aquí vamos muy mal. Y solo quería decir una cosa. A ver, me parece que no hay ninguna herramienta, ninguna TIC que permita percibir el olor o percibir el tacto. Y cuando hay una relación de confianza, ¿vale? Ese apretón de manos y las personas olemos, no tenemos que oler mal, olemos, ¿vale? Eso no lo tiene la telemática. ¡Hala, que me callo! Completamente de acuerdo con Teresa. Ya tenemos que acabar, lo siento. Cierra el simposium Rogelio y yo creo que hemos cumplido con el tiempo, nos hemos pasado 2 minutos. Fieles al compromiso de puntualidad, pues aquí estamos terminando una sencilla clausura. Entonces, yo creo que se ha cumplido con creces el objetivo de este simposio, con el que se empezó hace ya 8 años, que es reunirnos los comités de ética, vernos las caras, cambiar impresiones, cambiar experiencias. Se ha demostrado que los comités de ética son unas magníficas plataformas de observación, es decir, las perspectivas diferentes que hemos podido escuchar esta tarde, yo creo que nos han aproximado a la realidad de una forma impresionante y bueno, yo estoy muy satisfecho y muy contento de de la calidad de lo que hemos oído aquí, tanto ayer en el simposio como hoy en las 2 mesas. No quiero repetir, tenía notas, pero no las voy a utilizar, de un montón de conclusiones y de cosas y de ideas interesantes. Me quedo con 2. Una, que ayer quiero recordar que el director general hizo un anuncio que a mí me parece que es bastante novedoso y que creo que habrá que tirar de él, ¿no? Que es que van a llegar recursos para la telemedicina, para recursos de Europa, y que eso va a ser muy importante. Hombre, nosotros le pedimos una cosa muy concreta que volveremos a reiterar, y es que necesitamos que los servicios de salud laboral pongan este tema en su agenda, porque los profesionales necesitan estar cuidados. Y esto creo que estaremos de acuerdo, y que quiero dejar constancia. Esto se graba y esto se queda y esto sirve para recordarlo. En este tema no hemos sido cuidados. Los profesionales no hemos sido cuidados en las tecnologías telemáticas. No hemos tenido herramientas, no hemos tenido, no ha habido un servicio de atención a las necesidades reales de los profesionales en el uso de los teléfonos, de los micrófonos, de las sillas, etcétera, etcétera. Uno dirá, ¿esto qué tiene que ver esto con la bioética? Bueno, pues tiene que ver con lo que denominaríamos una cuestión ética operativa. O sea, si no estamos cuidados, vamos a tener dificultades y de hecho hemos visto pues mucho agotamiento. Bien. Luego, otra cuestión que quiero también dejar mención expresa y reiterar es algo que ha salido yo creo que como un común denominador, sobre todo en la primera mesa, cuando se ha hablado de la necesidad de agilizar los trabajos de los comités de ética. Es decir, las trabas administrativas que los comités de ética están encontrando a la hora de poner en marcha cosas tan sencillas como puede ser poner carteles
en las instituciones sanitarias o de poner en marcha actividades de formación. Bueno, esto hemos adquirido el compromiso en el Comité de Bioética de Aragón de trasladar este tema a la consejera, para que lo conozca y para que veamos la manera de recibir este apoyo que se ha reclamado. Bien. Y, por último, solo terminar dando las gracias a todos los que han hecho posible que este simposio haya funcionado y haya sido ha funcionado como la seda. Es decir, que gracias a los técnicos que han estado ahí pendientes, gracias a todo el personal de la Dirección General que han hecho posible, porque han sido el soporte logístico. El secretario del Comité de Bioética de Aragón ha jugado un papel clave, fundamental. A Javier Toledo, pues yo le quiero dar las gracias de manera muy expresa y explícita por todo lo que ha tenido que trabajar en unas circunstancias muy complicadas. Y nada más. Aquí nos despedimos. A los que estáis más allá de las líneas, y hasta la próxima. Muchas gracias.